Buen día. Vamos a ver el tema de expresión algebraica que se encuentra en la página 116. ¿Ok? Bueno, como lo comentamos anteriormente, en álgebra todo número puede ser representado mediante letras. Estas letras les vamos a llamar variables. ¿Ok? Cuando combinamos las letras y números, lo que formamos es una estructura matemática a la que llamaremos expresión algebraica. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos de este tipo de expresiones algebraicas son los que vemos ahí en nuestro libro. Por ejemplo, cuando ponemos un término como 20x al cubo, pueden observar que estamos combinando este 20 con una variable, y esta variable incluso está elevada a un exponente. Otro ejemplo es una fracción. Dividimos 12 entre x al cubo menos 1, y este x al cubo es una variable, ¿no? Otro ejemplo sería 4x menos 3y, en donde aquí estoy utilizando dos términos, y en este término hay diferentes variables. Hay que subrayar lo siguiente. Vamos a subrayar qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica es todo conjunto de letras, o sea, las variables, y números reales constantes que emplean operaciones de suma, resta, multiplicación, división y exponenciación para relacionarse. Hasta ahí. Una de las cosas importantes que ustedes pueden observar es que las expresiones algebraicas están compuestas por términos. Estos términos están separados por los signos de suma o resta. Pero vamos a leer aquí lo que dice que son los términos. Dice, los términos de una expresión algebraica son las partes separadas por los signos de sumas o restas. Así pues, en esta expresión, 3x a la 4 menos 10x al cuadrado más 8x está compuesta por tres términos algebraicos: el término 8x a la 4, el término menos 10x al cuadrado y el término 8x. Y en particular, un término algebraico se compone por los siguientes elementos. Observen por favor en su libro. Un término está compuesto por un signo. ¿Qué signo puede tomar un término? ¿Cuántos signos tenemos? Dos. El negativo o el positivo, ¿no? Cuando ustedes vean un término como este, por ejemplo, el 3x a la 4, ¿ya lo vieron? Este término no tiene ningún signo. ¿Qué signo entonces le corresponde? El positivo. Ojo, el positivo. Entonces, el término está compuesto por un signo. ¿De acuerdo? Está compuesto después por un coeficiente. El coeficiente es la constante, es el número del término que contiene. Otra cosa que vamos a ver más adelante es que hay veces que los términos no tienen esa constante, pero eso no quiere decir que no exista. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Coeficiente. Está compuesto por una variable. Esa variable va a ser una letra, ¿sí? En la clase pasada les explicaba que las variables están compuestas por las letras del alfabeto e incluso pueden estar compuestas por algunas letras griegas, como alfa, beta, teta, etc. ¿Okay? Y esa variable está elevado a algún exponente. También más adelante vamos a ver que hay variables que no tienen exponente, pero también eso no quiere decir que no exista. ¿Okay? Vamos a hacer la siguiente práctica. Observen. Aquí vamos a escribir el término algebraico y aquí lo vamos a desmenuzar, ¿sí? Es la página 115, ¿verdad? 116. 117. Okay. A ver, déjenme asomo, porque ya me dijeron varios. Sí, 117. Muy bien. En esta tabla, en la primera parte vamos a construir nuestro término algebraico. ¿Ok?
Y aquí los vamos a desmenuzar. De este término algebraico, ¿cuál sería el coeficiente? El 10. Muy bien. Déjenme lo llevo para escribirlo, porque luego Ok, entonces, el coeficiente de este término sería 10, ¿verdad? Entonces aquí ponemos el 10, pero incluso podemos poner más 10, ¿sí? Para que no se nos olvide el signo. ¿Qué variables contiene este término? Nada más una X, muy bien. ¿Y qué exponente contiene esa variable? Entonces aquí ponemos 3, ¿de acuerdo? Ahora, aquí me indica unos cuadritos para poder poner los elementos que tengo acá del término algebraico. Primero sería el coeficiente. ¿Cuánto sería el coeficiente? Menos 4, ¿ok? Luego viene la variable. Acá no está la variable. ¿Qué variable es? A. Entonces aquí escribimos A. Y luego viene acá el exponente. ¿Qué exponente nos está indicando? Menos 5. ¿Ok? Ahora me dan todos los componentes del término y yo lo tengo que construir. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el coeficiente primero? Menos 7, ¿es correcto? ¿Cuál sería la variable? AB, pero a una de estas le corresponde un exponente. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces la primera variable con su exponente? A al cuadrado, ¿correcto? Y si no saben cómo decirlo, pueden decir el número, en el exponente. B, B a la 6, a la 6. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Por último, pues aquí tengo una combinación, tengo que crear el término, pero tengo que crear observando lo que ya tengo acá en sus componentes, ¿sí? ¿Cuál sería el coeficiente? 5, muy bien. Luego me dice que tengo una variable X, entonces primero pongo la X acá, ¿no? Y esa variable le corresponde exponente, ¿qué exponente le corresponde? El 2 sería X al cuadrado, ajá. Luego tengo otra variable, Y, Y3, le pongo aquí coma, y acá Y lo elevo a la 3. Está fácil, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Bueno, diremos que dos términos algebraicos son semejantes si tienen las mismas variables elevadas a los mismos exponentes. Así, por ejemplo, se tiene que el término 1 contiene 3x al cuadrado. El término 2 contiene menos 10x al cuadrado. ¿Son semejantes estos dos términos? Vamos a subrayar lo que me indica que son semejantes. Observen, dice. Dos términos algebraicos son semejantes si tienen las mismas variables elevadas a los mismos exponentes. Subrayen eso. Son semejantes si tienen las mismas variables elevadas a los mismos exponentes. Observamos los términos que estamos comparando, el término 1 y el término 2. ¿Sí? El término 1 es 3x al cuadrado. El término 2 es menos 10x al cuadrado. ¿Son semejantes? Sí, son semejantes. No solamente porque me digan aquí, porque me dice aquí que son semejantes. Son semejantes ¿por qué? Tienen la misma variable, ¿no? O sea, los dos términos tienen x.
solamente x, ¿sí? Pero además, esa x está elevada al mismo exponente, ¿no? Está elevado a la 2, está elevado a la 2. No importa que el coeficiente no sea el mismo. O sea, aquí tiene 3 y aquí tiene menos 10. Lo que sí importa es que tengan la misma variable y que esa variable esté elevada al mismo exponente. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos términos son semejantes. ¿Sí? Vamos a observar otro ejemplo. Tenemos el término menos 12x y al cubo y el segundo término sería menos 12x cubo al y. ¿Estos términos son semejantes? No. ¿Por qué no son semejantes? Sí tienen las mismas variables, ¿verdad? Tienen x y y, pero en un término, la x está elevado, perdón, está elevado a la 1. Perdón, eso sí les iba a decir. Cuando una variable no tenga un número en su exponente, quiere decir que está elevado a la 1. ¿Por qué no se pone el 1? Porque todo número elevado a la 1 es el mismo número. Eso lo habíamos explicado en el bloque 1. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, 3 elevado a la 1 es 3. 20 elevado a la 1 es 20. Si yo a la variable x le doy cualquier número, pues le voy a asignar cualquier número, ese número elevado a la 1, pues va a ser ese número. Por eso no se pone. ¿Ok? Y hace rato les decía, no porque no tenga un exponente, no quiere decir que no exista. Sí está ahí. Toda variable que no tenga exponente está elevado a la 1. O sea, por ejemplo, este de aquí, esta x, que no tiene nada arriba, es como si tuviera el 1. En realidad tiene un 1. Esta y, que no tiene nada arriba, en realidad tiene un 1. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno, entonces comparando, ¿qué voy a comparar para saber si son términos semejantes? Solamente voy a observar las variables. El coeficiente no. ¿Sí? Si son las mismas variables, sí, maestro. ¿Las variables tienen los mismos exponentes? Ah, no. Aquí esta x está elevado a la 1 y acá esta x está elevado al cubo. Con uno que ya no se cumpla, ya no son semejantes. Aquí incluso no se cumplen los dos, ¿no? Aquí la y está elevado al cubo a la 3 y aquí la y está elevado al 1. Entonces, no son términos semejantes. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Tercer ejemplo. Tenemos menos 8a a la 6b al cubo y el otro término es menos 5a al cubo b a la 6. ¿Son semejantes? No. ¿Por qué? ¿Por qué no son semejantes? Otra vez tenemos las mismas variables, a y b, pero sus exponentes no son iguales. ¿Ok? Ahora, para simplificar una expresión algebraica, es necesario sumar o restar aquellos términos que son semejantes. Es decir, simplificar una expresión es el proceso que reduce una expresión algebraica a otra equivalente sumando o restando los términos semejantes. Eso hay que subrayarlo. Simplificar una expresión es el proceso que reduce una expresión algebraica en otra equivalente, sumando o restando términos semejantes. Vamos a ver un ejemplo de cómo simplificar las expresiones. Por ejemplo, dice 10 menos 5 menos 8 más 6 menos 12 menos 4. Todos estos son términos semejantes, ¿verdad? ¿Por qué son términos semejantes? ¿Tienen la misma variable? Sí, ¿no? No tienen variable. Si no tienen variable, pues son constantes. Y yo las constantes las puedo sumar o las puedo restar entre sí. ¿De acuerdo? ¿Cómo le vamos a hacer? Muy sencillo. Tomamos primero los números positivos. ¿Cuáles son los números positivos? 10 y más 6. ¿Verdad? De forma ordenada ponemos 10 más 6.
Y luego todos los números negativos, menos 5, menos 8, menos 12, menos 4. Los ponemos aquí, menos 5, menos 8, menos 12, menos 4. Sumo los positivos y me dan 16. Posteriormente sumo los negativos y me da menos 29. Y tengo 16 menos 29. ¿Cuánto me da esa resta? La resta me da menos 13. A 29 le quito 16, me queda 13. Como el 29 es mayor, entonces tiene un signo negativo, le pongo signo negativo. El resultado sería menos 13. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sobre ese? ¿No? Siguiente ejemplo. Observen por favor su libro y si pueden ir haciendo anotaciones, vayan rayando y eso, ¿no? Por ejemplo, yo les recomendaría que pongan en un círculo 4x y en otro círculo más 13x. Así ya se dan cuenta que esos dos los tienen que juntar, ¿no? Y observen aquí en el proceso que estoy juntando 4x más 13x. Esos son términos semejantes, ¿no? 4x y 13x son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma variable que es x y esa variable está elevado al mismo exponente que es 1. Y luego voy a juntar los que tienen nada más la y, que también entre ellos son términos semejantes. Menos 12y menos 7y. Los pongo acá. Menos 12y menos 7y. Y ese me da como resultado, al sumar 4x más 13x, me da 17x. Y si sumo menos 12y menos 7y, son 12 más 7, 19. Como los dos son negativos, por eso los sumo y les pongo el signo de negativos. Ya no puedo sumar estos dos términos. ¿Por qué? Porque no son semejantes. Uno tiene x y otro tiene y. Por eso la expresión me queda como 17x menos 19y. ¿Ok? ¿Dudas con ese ejercicio? Ninguno. Bien. El último ejemplo. Tenemos 12 menos 4x al cuadrado menos 26 más 7x al cuadrado. Ordenadamente, pues tomamos los que tienen las variables o los términos semejantes que tengan x cuadrada y ponemos menos 4x cuadrada más 7x cuadrada primero. Y luego los términos que no tienen variables, que sería más 12 menos 26. Más 12 menos 26. Reducimos, en el proceso de reducción quiere decir que sumemos o restamos los términos semejantes y restamos 7x cuadrada menos 4x cuadrada son 3x cuadrada. Menos 26 más 12, pues me da, la resto 26 menos 12, me quedan 14, como el 26 es mayor y tiene negativo, pongo menos 14. Entonces me queda la expresión como 3x al cuadrado menos 14. ¿Ok? Vamos a resolver, van a resolver ustedes el ejercicio que está en la página 117 y culmina hasta la página 118. ¿Ok? De forma despacito, observen que se van escribiendo, vayan escribiendo el proceso y el resultado, así como está aquí en el ejemplo. ¿Ok? Primero los positivos, o primero los que tienen variables, y luego los que no tienen, etc. También, ojo por favor, en este caso, vean, en este ejemplo, primero sumamos las x. ¿Por qué primero sumamos las x? Y luego las y. ¿Por qué? ¿No saben? ¿No? ¿Por qué? Son términos semejantes, ajá. Pero ¿por qué no sumamos primero las y y luego las x? Por el orden alfabético, eso es muy importante. ¿Sí? Primero se suman o se ponen los términos que tienen las variables que están primero en el alfabeto. ¿Sí? Ahora, acá se van a encontrar con otro, vean, observen acá, en este ejemplo. En este ejemplo tengo este aquí. Es el cuarto de la siguiente hoja. Tengo x cuadradas y tengo x. ¿Sí? No son términos semejantes las x cuadrada con los términos que tengan x, porque uno está elevado al cuadrado y otro está elevado a la 1. ¿Ok? Pero ¿qué pongo primero? Si las dos son x.
¿Qué sumo primero? En la expresión algebraica, ¿qué irá primero? ¿X cuadrada o X? X cuadrada. Ojo, ¿eh? O sea, se ponen las letras que están primero en el alfabeto, pero si hay diferentes letras en términos diferentes, primero tengo los que tengan el mayor exponente. ¿Ok? En este caso, X cuadrada se pone primero y luego se ponen los términos que tengan X. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Porque ya acabamos el tema. ¿No? Bueno, entonces dejen apago el video.